una de las aldeas más alejadas de la Carlota, una romería de las más antiguas de la comarca, tradición ganadera y agrícola y, por supuesto, un icono que se mantiene en el tiempo, el tren de cercanías, el Marchenilla. Hoy hablamos de Fuencubierta. Fuencubierta es una de las aldeas fundacionales de la Carlota. Su nombre se debe, casi con toda seguridad, porque en el lugar, desde tiempos remotos, existió una fuente cubierta, o que fuese una de las que actualmente existen en la zona. Fuencubierta tiene una interesante historia anterior a su fundación con la colonia, ya que en ella se encuentran asentamientos tartésicos, íberos, romanos e islámicos. Fue en la repoblación cristiana cuando aparecen los primeros documentos como Fuencubierta, Carrera de Écija. Pero fue en la época de Pedro I cuando Fuencubierta fue una de las tierras comunales usurpadas por particulares, siendo devuelta en 1353 a la jurisdicción de Córdoba. Tras una serie de sucesiones propietarias a partir de 1505, estas tierras acabaron siendo donadas por doña Teresa de Córdoba y Oces a la fundación de una obra pía en el monasterio de San Jerónimo, encargada del culto a Dios y a la caridad como hospitales y hospicios. Fue en el último tercio del siglo XVIII, estando aún la obra pía fundada por doña Teresa, cuando se produce la ocupación definitiva de la dehesa de la Fuencubierta, pero esta vez por el equipo de gobierno de Carlos III, con el fin de instalar una aldea adscrita a la Real Carlota, capital de nuevas poblaciones de Andalucía. Un hecho importante ocurriría en el siglo XIX en Fuencubierta y su entorno, y fue la construcción de la estación de ferrocarril de la vía entre Valchillón y Marchena, cuyo tren era popularmente llamado el Marchenilla, y del que hoy aún se mantiene en pie su estación apeadero, que fue llamada Estación de la Carlota. Fuencubierta llegó a tener más de 2.000 habitantes, una de las aldeas con más actividad. Mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, todos, por parte de mi padre, todos vivían en esa casa y están enterrados en el cementerio de aquí, todos, por parte de mi madre y de la chica Carlota. Eso ha llegado a ver 2.000 y pico habitantes aquí, en esta aldea. Había casas que había hasta 3 y 4 familias viviendo. En un patio había habitaciones y así vivían. Y luego esta casa que hay detrás tiene 120 años así, ha sido cárcel, ha sido colegio, ha sido cuartel de la Guardia Civil, ha sido casa de cura y maestro. El paseo era de aquí a la estación, los novios íbamos de la manita hasta la estación y de la estación para acá. Legendaria era su romería, que se celebraba en una zona del término de Posadas y era un icono de afluencia y convivencia entre los vecinos. La escultura del burrito que hay en la plaza de la iglesia es un homenaje a los aguadores, un oficio que se ejercía en tiempos que no había red de agua pública, y estas personas se encargaban de proveer de agua con sus burros cargados de cántaros de agua a los vecinos de la aldea. Yo me acuerdo que mi abuelo iba con su borriquita, con su agua, era de esas que para meter los cántaros, iba por las casas y la gente pues le encargaba, pues me trae un cántaro, pues me trae 2, y le cobraba, claro, entonces eran reales o pesetas o eran muy poca cosa, y se tiró así muchos años. Yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pero yo me acuerdo muy bien. La gente que podía ir, pues iban con sus cántaros y sus botijos y iban a por el agua, pero las personas mayores que no podían, pues se las encargaban a los aguadores. Y un muchacho de aquí del pueblo que se fue a vivir a Castellón,
pues fue el que compró el burrito y lo puso aquí en homenaje a ellos. Agua de la fuente cubierta, hasta hace poco potable y muy cerca de las dos fuentes principales que servían de abrevadero para el ganado y para lavar la ropa. El Marchenilla tiene su importancia porque, además de ser un medio de transporte, servía de correo para enviar la correspondencia a todos los lugareños de la zona. Cuenta quien viajó en él que, además del ajetreo que producían sus vagones de madera, era un verdadero centro comercial, pues en sus vagones realizaban sus compraventas los recoveros, con tejidos y otros artículos a los lugareños a cambio de huevos. Aunque se cuenta que el Marchenilla iba tan despacio que al pasar por los huertos y sembrados había quien se bajaba en marcha, cogía melones y sandías y volvía a subirse sin el mayor problema. Amplias tertulias, debatiéndose todos los problemas, políticos, familiares, locales. En definitiva, era un medio de enterarse de todo lo que pasaba en el entorno. Que de lo lento que iba, que le daba algunas veces tiempo, cuando se le olvidaba a alguien algo, le daba tiempo a subir al pueblo y bajar, y todavía le daban tiempo a coger, pasaban al lado de un huerto o algo que veían melones, se bajaban, cogían los melones y se montaban corriendo en el Marchenilla. Y a nivel de instalación e infraestructura vamos a mejor. Tenemos una pista deportiva que se inauguró este año para la feria, que muchos pueblos grandes quisieran tenerla. La verdad que está muy bien, muy bien. Desde 1885 hasta 1970, el Marchenilla recorrió a diario la campiña cordobesa y sevillana que, sobre cerradas curvas, dibujaba un atractivo trazado que hoy ofrece a quien quiera recorrerlo un sendero de melancolía y recuerdos convertidos en vía verde.